La soberanía de Dios sobre toda la creación. Vamos a leer el capítulo 1, Job capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén y amén. Muy bien. Se ve un poquito oscuro porque se fue la energía, el fluido eléctrico, pero igual vamos a continuar para la gloria de nuestro Dios. Entonces, este pasaje de Job, capítulo 1, vemos cómo el Señor, como nos tenemos en el título de hoy, la soberanía de Dios es sobre toda la creación. Y es lo que nos enseña realmente la palabra del Señor, este texto. Y vemos acá, digamos, 2 escenarios. Un escenario que se da en el reino de los cielos. Dice la Biblia, encontramos en este pasaje, que delante de Dios se presentan los ángeles, tanto los ángeles
caídos como los ángeles que están delante del Señor, que le son fieles, todos se tienen que presentar delante de Dios. Y otro escenario que es en la tierra, y tiene que ver en torno a Job y todo lo que le sucede a él y a su familia, incluso sus amigos, y en la misma sociedad se da cuenta de lo que allí sucede. Y entonces en el primer escenario vemos cómo versículos 6 y 7 dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y por qué es tan importante que tomemos en cuenta estos dos versículos? Porque siempre, aún el mismo diablo, el mismo Satanás, está completamente sujetado a la voluntad, a la soberanía y a la decisión, al poder de Dios. Por eso es importante que no miremos a Satanás, al diablo, como uno que es libre de hacer lo que quiera. Depende también de lo que Dios le permita hacer. De hecho, por el Nuevo Testamento sabemos que el tiempo de Él está llegando a su fin y por eso está apresurado y está buscando a quien matar, dañar y destruir. Y entonces aquí se da cuenta que Él tiene que ir a reportarle a Dios qué es lo que está haciendo. Aunque Dios lo conoce, esto sirve para que siempre todos recordemos que estamos completamente sujetados a la voluntad, a la soberanía, a las decisiones de nuestro Dios. Y por eso es tan importante estos versículos. Ahora, el otro escenario, el escenario que se da en la tierra, se da en medio de una familia en cuyo padre es Job, el profeta Job. Y encontramos allí que Job es un hombre que posee muchas riquezas, es un hombre que tiene muchos empleados o muchos siervos a su servicio, tiene muchas vacas, tiene mucho ganado, dice la palabra de Dios. Es un hombre muy, muy rico. Y lo más importante es que es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que siempre está delante del Señor ofreciendo incluso sacrificios. ¿Y por qué ofrecía estos sacrificios? Cuando encontramos en la palabra de Dios esto de que Él ofrece sacrificios, es importantísimo porque nos muestra que Él cumple unas funciones sacerdotales. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote, eso lo leemos en Hebreos refiriéndose al Antiguo Testamento, el sacerdote se presentaba delante de Dios, presentaba bien delante de Dios una ofrenda que era por él y por el pueblo que estaba afuera esperando. Lo mismo hacía Job. Job presentaba ofrenda para perdón de pecados por él y por su familia. Así que cuando leemos en Job que era un hombre del cual Dios se agradaba por lo que él hacía, no nos está diciendo el texto que era un hombre sin pecado. Todos los hombres sobre la tierra somos pecadores, hombres y mujeres pecadores delante de nuestro Dios. El único hombre que no cometió pecado es Jesucristo, nuestro Señor. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces nos cuenta la palabra de Dios que los hijos hacían continuamente banquetes e invitaban, eran 7 hombres y 3 mujeres. Y un día a la semana cada uno invitaba a su propia casa. Los 7 hombres se iban turnando desde el mayor, del primogénito. Día por día hacían un banquete, unas fiestas e invitaban a sus 3 hermanas. Y lo que nos muestra aquí es que Job se presentaba delante de Dios todos los días para ofrecer sacrificios. Por eso dice capítulo 1, versículos 5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era consciente de que cuando sus hijos se apartaban a esos festines, a esas fiestas, a esos convites, como dice la palabra de Dios, tenían gran riesgo de caer en pecado.
de blasfemar el nombre de Dios, de ofender a Dios. Entonces él, cumpliendo, aparte de esa función de padre, también de sacerdote, dice que presentaba holocaustos delante del Señor, porque pensaba, quizás mis hijos han blasfemado en sus corazones contra Dios. Y es importante, y vemos acá algo que nos corresponde a todos nosotros los padres, y es esa oración permanente por nuestros hijos. Es reconocer que es muy factible en este mundo tan agresivo que invita tanto a olvidarnos de Dios y hacerle caso a las filosofías y a todo lo que este mundo llama bueno, que verdaderamente es malo, que nuestros hijos están allí en grande riesgo. Y debemos orar por ellos, incluso por nosotros mismos, para que Dios nos libre de esas tentaciones. Y para que Dios, en su infinita misericordia, alcance sus corazones, las vidas de nuestros hijos, y ellos puedan llegar delante de Dios también con temor y temblor. Pero miremos cada cuánto hacía Job esto. Dice que lo hacía todos los días. Y debemos nosotros orar por nuestros hijos todos los días. Todos los días debemos tenerlos, recordarlos en nuestras oraciones y ponerlos en las manos del Señor y suplicarle, rogarle, clamarle en el nombre de Jesucristo misericordia para con ellos. ¿Y por qué en el nombre de Jesucristo? Sabemos que Job presentaba allí unas ofrendas, unos sacrificios, unos holocaustos. Y sabemos que hoy el sacrificio perfecto y el único sacrificio válido delante de los ojos de nuestro Padre Dios es el sacrificio dado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesucristo, diciendo: Señor, a través del sacrificio de tu Hijo, por favor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis padres, de mis hermanos. Es algo que debemos hacer muy continuamente. Y entonces, volviendo al escenario del reino de los cielos, cuando leemos el pasaje del 6 en adelante, encontramos, dice que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es lo que Dios y Satanás hablan. Y el argumento de Satanás es que Job le sirve a Dios, que lo hace por conveniencia, que él lo hace porque Dios le provee todo, porque Dios lo salvaguarda del mal, porque Dios lo cuida grandemente. Eso es lo que le está diciendo Satanás a Dios cuando le dice: él lo hace, no lo hace de balde, es porque tiene una recompensa. ¿Y qué opinión? ¿Qué dice Dios acerca de Job? Dice que él es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Entonces vemos acá que este varón perfecto, este hombre que Dios lo tiene allí salvaguardado, que Dios conoce plenamente, es el que el diablo quiere atacar. Es el que él quiere atacar. ¿Para qué? Para que blasfeme el nombre de Dios. Y Dios dice: no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice varón perfecto y recto, no está diciendo que es sin pecado. El mismo libro de Job nos muestra cómo Dios ruega al Señor para que perdone sus rebeliones. Lo que está diciendo es que Él es consciente
de su debilidad y que depende completamente de Dios y que se esfuerza en llevar una vida recta delante de los ojos de Dios, viviendo tanto en su casa como en la sociedad en rectitud. Por eso dice que es temeroso de Dios y algo muy importante, apartado del mal. Y esto es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de trabajar para agradar a Dios, no para salvación, porque es imposible nosotros comprar o ganarnos por méritos propios nuestra salvación. Pero ahora que tenemos asegurada la salvación en Cristo Jesús, debemos de esforzarnos viviendo como Job, siendo perfectos y rectos en todo lo que hacemos, temerosos de Dios, de que Dios es santo y como Él nos ha traído delante de sí, Él quiere que nosotros seamos santos. Y eso lo logramos o lo logra Dios a través de que nosotros obedezcamos su palabra. Y algo muy importante que debemos hacer es apartarnos del mal. Job era un hombre que vivía apartado del mal y es una decisión personal de cada uno de nosotros. Tenemos la ley de Dios. Sabemos que la ley de Dios fue dada para mostrarnos qué es pecado, qué se puede hacer según los mandamientos de Dios y qué no se puede hacer porque a Él le desagradan. Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando tenemos los mandamientos, sabemos que no podemos hacer una u otra cosa. Nos apartamos de aquello. ¿Para qué? Para adorar a ese Dios que nos ha salvado. Y esto, apartarnos del mal y de vivir perfecta y rectamente delante del Señor, con temor de Dios, significa en todos los ámbitos de nuestra vida debemos de buscar hacer esto. No solamente en las reuniones cristianas, no solamente en apariencia, porque Job no era un hombre aparente, sino que él verdaderamente se esforzaba en cuidar ese testimonio. Y eso está en nuestra vida, en la manera que hablamos. Eso está en nuestra vida, en la manera que hacemos los negocios, rectitud, siendo honestos con la persona, no engañando a nadie, no blasfemando contra nadie. Todo esto afecta nuestra vida. Basta con mirar los 10 mandamientos que comúnmente conocemos, aunque hay más de 600 mandamientos en la Biblia. Pero esos 10 mandamientos, o como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, y allí se cumple toda la ley. Porque no vamos a querer ofender a Dios, ni vamos a querer hacerle daño a ninguno de nuestros semejantes. Por eso vivamos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Esforcémonos, glorifiquemos su nombre para que Él sea siempre entre nosotros. Delante del Señor tenemos nosotros que entregar nuestra vida y nuestro corazón, comprendiendo, y quiero que veamos otra vez el título, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre toda la creación. La soberanía de Dios sobre toda la creación. Esta soberanía implica que el Señor tiene el control completo. Tiene el control completo sobre los reinos visibles y los reinos invisibles. Sobre todas las cosas, absolutamente. Sobre todas las cosas, tiene el Señor el control. Y si el Señor tiene el control de todo, tenemos nosotros que hacer algo que es muy importante. Que Dios nos pueda ver como miró a Job. Cuando le dijo el Señor, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Que el Señor vea que nos estamos esforzando, que nuestro entendimiento está en obedecer su palabra y en no complacer los deseos de nuestra carne y los deseos del mundo, los deseos de la sociedad. Vivamos para el Señor enalteciendo y glorificando su santo nombre. ¿Y qué es lo que sucede después? Después de todo esto, sale Satanás de la presencia del Señor y viene y toca a Job. Pero el Señor le había dicho que le podía quitar todo lo que él tenía, pero no tocarlo a él, dice realmente la palabra. Y entonces
En un solo día, Job pierde todo lo que tiene, todas sus riquezas, incluso sus hijos. En un solo día vienen los enemigos, los sabeos, dice la palabra del Señor, y le quitan sus animales, los bueyes. Viene un viento torrencial y destruye la casa. Viene un fuego del cielo y quema a mucha parte de sus bienes. Todo esto sucede en un solo día. Y es que aquí podemos nosotros mirar algo. Y es que escuchamos cómo la vida a una persona le cambia en un momento. De un día para otro cambia totalmente la vida de una persona, la vida de una familia, incluso la vida de una sociedad. Y es lo que le sucede a Job, un hombre que vivía haciendo el bien, un hombre generoso delante de los ojos de Dios, ahora pierde todo. Porque no solamente perdió sus posesiones y sus bienes, sus riquezas materiales, sino que uno de sus ayudantes, uno de sus siervos viene corriendo y le dice a Job: un viento torrencial movió los 4 simientes de la casa cayó y mató a tus hijos, cayó sobre tus hijos y todos murieron. Entonces Job, ¿qué hace? Rasga sus vestidos, rasga todas sus vestiduras, se corta, se rapa la cabeza, se echa ceniza y dice: Dios dio, Dios quitó. Es lo que dice Job. Y dice el texto, y adoró. Y es muy importante. ¿En qué situación nosotros, cuando estamos afligidos, cuando estamos enfermos, cuando estamos en alguna tristeza o incluso hasta desgracias, podemos postrarnos y adorar a Dios? Pues esto fue lo que hizo Job. Se postró y adoró. Y cuando él dice Dios dio y Dios quitó, está reconociendo su pequeñez y su dependencia delante de Dios, reconociendo que todo lo que tenía, incluso sus propios hijos, era una provisión de Dios y que él ha sido quien se lo ha llevado. En su oración, en su adoración declara. Es decir, no se levanta contra Dios. Y por eso dice el texto, y no pecó, ni siquiera en esto pecó Job. Cuando suceden cosas tristes en nosotros, cuando vemos cosas que son inexplicables o que no tienen razón de que hubiesen sucedido, también así debemos adorar y presentarnos delante de nuestro Dios. Debemos adorarlo y decirle: Señor, tú eres el quien sustenta todo, tú eres quien nos da todo, amado Señor. Por eso venimos delante de ti, amado Señor. Para que en nosotros sea tu voluntad, te entregamos todo nuestro ser. Cuando suceden estas cosas, lo que primero debemos hacer es confiar en Dios y confiar que Él tiene el poder y la soberanía, tener la certeza que Él tiene el control y la soberanía no solo de nuestras vidas, no solo del entorno que nos está moviendo, sino la soberanía y control de toda la creación. Y aún en esas dificultades, Dios se mueve para enseñarnos algo. Dios se mueve para mostrarnos algo que Él quiere que conozcamos, que sepamos cada uno de nosotros. Luego de esto, vuelve a haber otra entrevista, otra escena en el cielo. Y vuelve Satanás delante de Dios. Y nuevamente, Dios lo cuestiona, le pregunta: ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Acaso has visto a mi siervo Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios? Que aún con todo lo que ha pasado, dice el Señor, aún así no ha dejado su integridad, y es muy importante. No se ha apartado de su integridad, aún sigue siendo un hombre íntegro delante de los ojos de Dios. Y nuevamente, ¿qué es lo que le dice el diablo a Dios? Le dice: tócalo. Por eso, si pasamos al capítulo 2, versículos 4 y 6, dice, del 4 al 6 dice: respondiendo Satanás dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas
guarda su vida. Es decir, podía hacer con él lo que quisiese, pero no lo podía matar, no le podía quitar la vida. Y cuando dice piel por piel, lo que el hombre tiene dará por su vida, es lo que sucede en este mundo. Hay muchas personas que todo su esfuerzo está encaminado en acumular y en conseguir riquezas y más bienes y más dominio sobre las otras personas y tener poder y una gran cantidad de cosas. Pero cuando viene una enfermedad, y sobre todo cuando es una enfermedad de esas duras o terminales en algunos casos inclusive, son capaces de dar todo lo que tienen por su vida. Y a eso se está refiriendo Satanás cuando habla delante de Dios. Piel por piel, es decir, toca su cuerpo, toca sus huesos, como dice el versículo 5, a ver si ahora sí en su enfermedad no va a blasfemar contra ti. Ya le quitaste todo, o ya no puede tener nada a su disposición de su riqueza, porque ya todo fue quitado de sus manos. Ya no tiene a qué recurrir, ahora sí va a blasfemar delante de ti. Y el Señor le dice, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Y aquí viene una parte del pasaje muy importante de estos capítulos iniciales de Job. Y es que él, ni estando aún así, él blasfema. Él no se levanta contra Dios. Era tanto el desespero que él buscaba con qué rascarse, porque no alcanzaba. Lo que él tenía era como una especie de sarna, una lepra. Versículos 7 y 8 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Completamente enfermo, lacerado, lleno de llagas, lleno de una piquiña, algo que le molestaba, le ardía, todo el día y toda la noche tenía él esta grave enfermedad. Y aún así, él seguía fiel delante del Señor. Aún así, él permanecería fiel, siempre estaría delante del Señor para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Pero se encuentra un grave tropiezo, y es el tropiezo de su esposa. Miremos versículos 8 y 9. Miremos lo que dice. Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es lo que le está diciendo la esposa. Debería ser su esposa el sustento, esa ayuda, ese bastón para acompañarlo. Pero ella ahora se convierte en su contradictora. ¿Acaso en el Nuevo Testamento no nos enseña la palabra del Señor que los primeros que se opondrán, los primeros que nos perseguirán serán los de nuestra propia familia? Si nosotros queremos mantener nuestra integridad delante de los ojos de Dios, delante del Señor, ellos no lo van a comprender. Ellos no van a entender por qué nosotros dejamos de hacer una gran cantidad de cosas que para el mundo son normales, que blasfeman contra Dios, que se levantan contra Dios, y nosotros no lo hacemos. Y eso es lo que le dice la esposa de Job: maldice a Dios y muérete. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios en la segunda entrevista que tuvo con Satanás? Hombre íntegro, hombre perfecto, que aún en medio de tanta enfermedad, aún guarda, aún retiene su integridad. Es lo que Dios estaba valorando de esta persona. Y lo que la esposa estaba diciendo es, ¿por qué guardas todavía la integridad? Vemos la diferencia. Lo que quiere Dios y lo que quiere el mundo, lo que quiere Dios y lo que quieren los no creyentes que nosotros hagamos. Dios quiere que mantengamos nuestra integridad delante de Él. Y por eso la respuesta es contundente de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Es decir, como hablan los no creyentes, ha hablado la esposa. Como hablan los no creyentes, los que rechazan a Dios, muchas veces hablan algunas partes, algunos parientes nuestros, algunos familiares nuestros. Pero nosotros debemos siempre de saber que nos esforzamos en obedecer a Dios y no al mundo. Y mire lo que dice, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Seguía siendo íntegro delante de Dios y estaba en la peor situación que cualquier persona hubiera podido llegar. Sabemos que en estos tiempos hay muchas enfermedades, sabemos que hay cosas muy tristes,
a través de la naturaleza, a través de situaciones como pandemias, a través de enfermedades que no se saben de dónde provienen. Hay cosas que suceden y no sabemos por qué, pero ninguna de ellas se va a asemejar a lo que un solo hombre como Job vivió en este tiempo, en el tiempo de él. Y dice que ni aún así Job pecó. Entonces debemos nosotros de mirar y de saber que Dios permitió que sucedieran todas estas cosas a Job. Primero, para que él viera que todo estaba bajo la soberanía de Dios. Porque después de todo esto, ¿qué es lo que encontramos? Cuando uno sigue leyendo todos los capítulos, los 42 capítulos que trae este libro de Job, encontramos que vienen luego unos amigos de Job, 3 amigos de Job, y le incitan. Le dicen, es que usted está así por su pecado, porque usted ha cometido pecado, usted tiene que reconocerlo delante de Dios. Y hablaban incluso reconociendo atributos de Dios, pero mal aplicados para la vida de Job, mal aplicados para lo que estaba sucediendo. Y Job, en medio de tanto dolor y teniendo la angustia de estas personas que estaban encima de él decía, yo no he cometido pecado y ruego que Dios me permita tener una audiencia delante de él para exponer mi caso. Y ruego que el Señor me escuche. Y de tanto hablar, él llega a decir, yo sé que mi Redentor vive. Y es muy hermoso este pasaje. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque él sabía que no importa lo que pasara con su vida, no importa si él moría, su Redentor, el mismo Dios, le sacaría, le salvaría, porque la redención es para salvación. Y después de mucho dialogar con ellos y de muchas oraciones a Dios, Dios habla con Job. Al terminar los últimos capítulos, tal vez del 37 en adelante, Dios le muestra cuán grande es su soberanía, porque el tema del día de hoy es la soberanía de Dios está sobre toda la creación. Y allí vemos en estos últimos capítulos cómo Dios le dice, hablando con Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé los animales que están en los mares? ¿Dónde estabas tú cuando creé todos los vientos? ¿Dónde estabas tú? Y entonces Job se da cuenta que ni él, ni el mismo Job, ni ninguno de nosotros, hoy nos damos cuenta, tenemos la más mínima posibilidad de confrontar a nuestro Dios por las cosas que Él hace. Él es completamente soberano y las cosas que Él permite que sucedan en nuestras vidas, todas tienen un propósito para con nosotros. Al final, Dios no le dice nada al diablo. El texto no nos dice que Dios les dice, vaya delante del diablo a darle explicaciones. Viste que mi siervo Job siempre permaneció íntegro delante de mí. Porque Dios no tiene que darle explicaciones ni al diablo ni a nadie, mucho menos a nosotros. Pero cuando lo confronta, cuando le muestra la inmensidad de su grandeza, de su ciencia, de su soberanía, de su poder, Job cae y dice, verdaderamente, ahora sé, a oídas te había oído, como teníamos el versículo inicial, a oídas te había oído, pero ahora te veo. Job 42, capítulo 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es a la conclusión que llega Job. Y saben, cuando uno lee todo el capítulo, todos los capítulos de este libro de Job, encontramos que Job nunca se da cuenta lo que pasó allí en los lugares celestiales. Y muchas cosas de las que suceden en nosotros quizás nunca las vamos a comprender. Son cosas determinadas en el reino de Dios y que Dios no tiene por qué darnos explicación a nosotros.
Nuestro esfuerzo debe estar encaminado siempre en conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y nunca debemos de presentarnos delante de Dios para que Dios nos explique por qué me pasó esto a mí. Debemos de presentarnos delante de nuestro Dios en alabanza, adoración, cuando estemos muy bien, cuando tengamos prosperidad, cuando tengamos paz al interior de nuestras familias. Pero también debemos de presentarnos con la misma actitud, en alabanza, gratitud y adoración, cuando tengamos enfermedad, cuando tengamos dificultades. Y es difícil, yo sé que sí, porque nuestra carne no quiere sino bienestar y no quiere sino que Dios nos dé y nos dé y nos dé. Pero esto quizás nos baja a la situación en la que debemos estar, y es que reconocer que Dios tiene la soberanía de todo y que Él lo que busca es que confiemos en Él. Y Job confió plenamente en Él. Todos conocemos al profeta Job por su paciencia. Y de esto habló también el Santiago en su carta. La paciencia que debemos de tener nosotros, citando a Job como uno de los grandes en la Biblia por su paciencia. Y debemos de tener paciencia para que Dios haga en nosotros los procesos por los cuales debemos pasar. Debemos cada uno de nosotros tener paciencia, orarle y clamarle a Dios para que en nosotros siempre esté toda su palabra llenándonos de ese conocimiento que necesitamos. Entonces, podemos ir concluyendo esta tarde que aunque hay muchas cosas que pasan, que suceden inexplicables para nuestra vida, debemos siempre de confiar en Dios. A Job le pasaron cosas realmente extraordinariamente malas. No solamente perdió toda su riqueza, su ganado, no solamente murieron todos sus siervos, sino que también murieron sus hijos. Y aparte de eso, su esposa lo invita a blasfemar, lo cual no aceptó. Pueden haber muchas contrariedades, incluso de la propia naturaleza. Pueden haber tropiezos, pero nuestra vida debe estar siempre delante del Señor. Y hay veces nos preguntamos, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Tengamos presente que todo está bajo el control y la soberanía de Dios. Sabemos que vienen días malos y que nosotros debemos abrigarnos más en la presencia del Señor, acogernos más a su palabra y a su voluntad. Y que Él nos dé la sabiduría para avanzar, que nos dé el entendimiento para saber cuál es nuestra condición en esta tierra y que lo mejor para nosotros, los creyentes, viene en el reino, viene y está en el reino de los cielos, viene del reino de los cielos. Es decir, Cristo Jesús vendrá por nosotros para llevarnos a su reino. Vivamos siempre para el Señor. Y aunque hay cosas espirituales que se están moviendo y que nosotros no comprendemos, que nosotros no vemos, aún esos espíritus que se mueven por allí y que quieren dañar cosas que Dios nos ha dado, aún así esos espíritus están gobernados y tienen que atender la soberanía de Dios. Vemos que Satanás no pudo hacer nada contra Job antes que Dios le autorizara. Solamente con la autorización de Dios él pudo dañarlo. Es decir, las cosas que nos pasen a nosotros, aún por muy duras que nos parezcan, están bajo la soberanía de Dios. Y tenemos que suplicarle a Dios y solamente a Él para que nos ayude, para que nos libre. Recordemos que Jesucristo, allí en Lucas también, Lucas 22, Jesucristo hablando con Pedro, le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla, pero yo, dice Jesucristo, pero yo he orado para que tu fe no falte y que cuando vuelvas apacientes a tus hermanos. Había una intención cuando Dios permitió que Satanás zarandeara tan duro también a Pedro cuando le negó 3 veces. Pero después de esto, Pedro comprendió lo importante de permanecer fieles en la fe. Y a eso nos llama el Señor, a que permanezcamos fieles en la fe, no desmayemos, aunque las cosas estén difíciles, aunque la enfermedad aparentemente sigue progresiva, aunque las dificultades económicas están allí, aunque este mundo no va a cambiar, porque es verdad, conforme a la palabra de Dios, el mundo va de mal en peor, porque este mundo ni nuestro país lo va a cambiar el gobernante de turno, no. Nuestra vida debe estar sujetada con
confianza, con nuestra fe puesta en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y que todo esto que está sucediendo está bajo la soberanía de Dios. Y todo esto estaba escrito. Pero vendrá el día en que el Señor juzgará con vara de hierro a los no creyentes y a nosotros nos llevará delante de su presencia. Amén y amén. La soberanía de Dios sobre toda la creación.